Es un placer recibir en Radio Sefarat a Alfonso Fanjul. Bienvenido, Alfonso. Vale, muchas gracias. Alfonso es el director del proyecto arqueológico que ha encontrado, que ha realizado un hallazgo maravilloso en el pueblo de Belchite. Cuéntanos, Alfonso, bueno, mucha gente ya lo sabe, ¿no? Que se han encontrado los restos de una sinagoga, pero ¿cómo ha sido este hallazgo? ¿Cuál es el origen de esta búsqueda? Háblanos un poquito de cómo lo habéis encontrado. Bueno, pues esta historia comienza hace un par de años, cuando nosotros que estábamos realizando diferentes campañas arqueológicas en el Pueblo Viejo, nos enteramos que hay un lugar que se conoce como la Sinoa, según la tradición oral de los últimos habitantes del Pueblo Viejo de Belchite, donde, como decían ellos, se juntaban los judíos, ¿no? Y entonces nos pareció una posibilidad muy interesante a nivel científico y arqueológico, y ya no digo nada a nivel turístico, el poder tener los restos de la antigua sinagoga. Empezamos a estudiar un poco la escasa documentación que tenemos sobre la población judía en esa localidad, y sí nos dimos cuenta que no solo hubo una comunidad judía, un tanto por ciento minoritario, pero que existió, sino que además varios personajes interesantes salieron de varios judíos muy interesantes por sus profesiones, cirujanos, pero también asesores de la aristocracia de la Corona de Aragón y contables de la Corona de Aragón salieron de Belchite. Entonces, bueno, pues con esos elementos, tradición oral y que había una documentación que probaba la existencia de una comunidad con una serie de personas de cierto rango, pues nos comenzamos la búsqueda de la sinagoga. ¿Una búsqueda que enseguida dio sus frutos? ¿O cuántos años de trabajo? Pues ¿Meses? No sé. han sido dos campañas, es decir, 2 años, porque nosotros realizamos una excavación al año. Y el primer año lo que hicimos, no localizábamos a nadie porque, no sé si sabéis, Belchite es una localidad que fue parcialmente La civil, destruida en la guerra civil. Ujú. durante la Guerra Civil. Posteriormente sufrió un despoblamiento muy paulatino hasta el punto que, bueno, que realmente ya no vive nadie, allí ya no hay un nuevo Belchite, que es donde vive la población y los descendientes. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, primero empezamos a llevar a gente que había nacido en el Pueblo Viejo, los últimos que han nacido en el Pueblo Viejo, intentando localizar el famoso edificio de la Sinoa o la Sinoga, ¿no? Y finalmente dimos con una persona que había nacido enfrente y que nos señaló el sitio, nos contó además una tradición oral muy bonita, el lugar donde se bañaban los judíos, que es donde pensamos que está el mikvé, baño ritual. Ujú. Pero también nos señaló lo que fue la sala de oración, donde él decía que se juntaban, ahí rezaban, y es que el edificio, el famoso edificio de la sinagoga, una vez que deja de ser sinagoga, se convierte en granero. Después de un incendio, aquello queda convertido en una especie de pequeña placita dentro del barrio, una zona llana, abierta entre los edificios, y como daba al sol, era el único lugar del barrio entre los edificios donde daba el sol, pues allí se juntaban las abuelas del barrio a coser. Y yo creo que eso hizo que se mantuviera la tradición oral, porque esas abuelas con sus nietos eran las que estaban contando esas historias de los judíos, y se mantuvo la tradición oral durante 500 años, ¿no? Claro. Del sentido de ese edificio, ¿no? Quedaban en la sinoa, ¿no? O en la sinoga para Exacto, para encontrarse. conocer. Ujú. Y como os decía, en la primera campaña, hace un año, lo que hicimos fue una limpieza de todo ese sector que nos había señalado este hombre. Ya nos dimos cuenta que teníamos un edificio muy peculiar, que aquello no tenía nada que ver con un edificio doméstico de los de la ciudad de Belchite. Era un edificio muy raro, entre comillas, respecto a lo que conocíamos. Un edificio de 3 naves, orientado al este, con una serie de contrafuertes, unos grandes pilares de ladrillo idénticos a los de la sinagoga de Ijar, pero que no tenía ningún edificio en Belchite. Es decir, tenía unas características, unas dimensiones también, un tipo de estructura que ya nos indicaba que era la sinagoga, pero faltaba la excavación arqueológica y hemos tenido que esperar un año más para excavar Ah. toda la nave central y poder confirmarlo, ¿no? Ujú. Un año de espera y de estudio, me imagino. ¿Cuál es el hallazgo, Alfonso, definitivo que os encontráis para poder asegurar que se trata eso, de una sinagoga del siglo XIV, XV? Sí, siglo XIV al menos, Ujú. suponemos, de momento, en pleno estudio. Bueno, al final hemos recopilado, gracias a la excavación, hasta 20 evidencias, algunas de ellas incontestables, como
comentaba, incluso tenemos fragmentos murales de la menorá pintada, que curiosamente son idénticos a los que aparecen en la sinagoga de Ijar. Allí se Ujú. conserva entera. Se conserva entera porque la sinagoga de Ijar se convierte en iglesia y cubren con cal los antiguos frescos de la sinagoga. Entonces, durante la restauración, pues aparecieron todos los frescos previos, ¿no? En nuestro caso, pues no hemos tenido tanta suerte, simplemente al derrumbarse parte de esa pared en el incendio de ese posterior granero en el que convierten a la sinagoga de Belchite, pues han aparecido fragmentados, pero han aparecido. Han aparecido también, pues imaginaos, tenemos un edificio que está situado en la zona dominante de la judería, al que se accede a través de un callejón, que es otra de las características de la mayor parte de las sinagogas medievales españolas. Un edificio que tiene tradición oral, como es esas historias de que ahí se juntaban los judíos, tiene también esa toponimia que denominamos nosotros en arqueología, es decir, ese nombre, como es la sinoa, se conoce, o la sinoga, al propio edificio, y después tiene unas medidas que son de la sala de oración que son idénticas a las que algunos investigadores establecen para las sinagogas bajo medievales españolas, son unos 7 por 10 metros, una cosa así. Tiene una estructura en 3 naves, una de esas naves un poco separada, que coincide también, como muchas sinagogas medievales europeas, con esa nave donde está destinada al rezo de las mujeres en una primera planta, separada de esas otras 2 naves que realmente es la sala de oración donde se establecen, donde entran los hombres, ¿no? Eh, Nos encontramos también unas yeserías góticas con una serie de flores, de motivos vegetales. También se derrumbaron, se cayeron después de ese incendio y que además son casi idénticos a algunos de algunas de las yeserías que se conservan en la sinagoga de Ijar. Son del siglo XIV, lo que ya nos indicó que A cuánta distancia está Híjar de Belchite? está ahora mismo es menos de una hora, es decir, de trayecto, ¿no? Entonces, Ujú. vamos, está en la misma región, por así decirlo. Sí. Eso nos ha dado a pensar que hubo seguramente una escuela Ujú. decorativa o artística hebrea para sus edificios de culto, pues muy similar, porque no, tiene una serie de características muy similares, ¿no? Y, y, bueno, después nos encontramos con ese espacio de contención de líquidos en la parte trasera del edificio. Cuando hablo de contención de líquidos, me refiero a que tiene un revestimiento, igual que las termas romanas, nos ha parecido, y que coincide por donde debería de estar el mikve, ¿no? Entonces, aparte de esas evidencias, nos ha parecido una cosa muy curiosa, y es que el único documento que tenemos de la sinagoga medieval de Belchite es que el duque de Híjar, una vez que se expulsa a los judíos, la convierte en granero. Pues bien, lo único que nos hemos encontrado en el interior de la sinagoga excavando, el único material que aparece es grano carbonizado. Es decir, cuando Ah, el registro arqueológico se une totalmente con la documentación, ¿no? Y, y después algo muy impresionante, que fue nosotros desde un principio lo único que buscábamos para poder confirmar que fuera una sinagoga que nos imaginábamos que se conservaría. Imaginaos la cantidad de usos y de reedificaciones que han tenido estos edificios en la España medieval después de la expulsión de los judíos, pues era una plataforma en el centro, la Teba, que hiciera un poco eso se suele conservar siempre, incluso aunque el edificio se destruya o que se construya encima, esa plataforma central de alguna forma, incluso a veces con unos hoyos de poste, pero siempre aparece una plataforma central diferente en el centro de las sinagogas medievales españolas. Y no solo nos apareció la plataforma al completo, sino que es que también nos apareció la tribuna, la BIMA, ¿no? Pero ujú, una estructura que es excepcional. Excepcional porque la construyeron mediante un encofrado de tapial, de trozos de ladrillo y de ujú. metal, de barras de metal, incluso conserva los pasamanos de metálicos para que el rabino se subiera a esa plataforma. Y, y se ha conservado de forma excepcional. Normalmente nosotros nos planteamos que eran de madera, por eso no se conservan en la mayoría de estos sitios, ¿no? Pero, ya en Chequia y en algunos lugares del este de Europa aparecen de este tipo, aparecen con esas estructuras ya un poco más estables, construidas por así decirlo, una estructura de ladrillos y que también con barras de hierro, y por eso se conserva mejor, pero a partir del siglo XVI, la nuestra es del siglo XIV. Entonces, el hecho de encontrar una BIMA conservada medieval original es un caso excepcional a nivel europeo, ¿no? Ajá. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Pues a nivel local muchísima, porque estamos hablando de,
¿vale? De que tan solo hay 5 sinagogas medievales visitables, ahora mismo abiertas al público en España. Nosotros podríamos tener en Belchite la sexta. Es decir, ¿no? Y además ya con un proyecto de excavación el próximo año de abrir las otras 2 naves y que la gente ya pueda visitarlas, ¿no? Limpiamos en una campaña previa toda esa zona, de tal forma que ya es accesible para el público. Entonces, bueno, con una campaña arqueológica más, pues ya la abriríamos al público y pensar que el pueblo viejo de Belchite recibe 40.000 visitas al año que entran por visita guiada y que pagan su entrada. Es decir, que tiene ya, a nivel histórico en Aragón, yo creo que es el lugar más visitado o con mayor número de visitas como parque histórico, ¿no? En la provincia, en la región. Y bueno, y después a nivel científico mucho, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que tenemos una estructura que aunque se convirtió en granero, el edificio, pero se conserva de una forma excepcional. Entonces, el poder tener una visión completa arqueológica de toda una sinagoga medieval española es un lujo. No tenemos tantas excavaciones en sinagogas medievales españolas y vamos a poder examinar una con un grado de conservación altísimo. Oh, qué buena noticia, Alfonso. Eso sí, si hay sinagoga, hay comunidad judía, hay judería. Sí, ¿Vais en a efecto, extender? Sí, sí, en dime. efecto, como dices, la sinagoga se encuentra en el barrio de San Lorenzo, que era la antigua aljama, la antigua judería del pueblo viejo, en el corazón, además de la judería. Entonces, los datos extra que estamos sacando en torno al edificio, pues nos van a permitir tener bueno, unos datos muy interesantes sobre lo que es la vida de las poblaciones judías. Ya hemos empezado a hacer algunos estudios, por ejemplo, muy específicos de la arqueología. Por ejemplo, hemos sacado unas muestras de polen del momento en el que construyen la sinagoga. Calculamos finales del siglo XIII, comienzos del siglo XIV, por la cerámica que aparece, y hemos sacado unas muestras de tierra para ver, a través de análisis de polen, que se denomina cómo era el paisaje que había en torno a la ciudad medieval de Belchite en ese momento. Estamos haciendo también estudios más específicos, pues ya de carbono 14 para datar cuándo fue el incendio, es decir, y nos abre las puertas a hacer algo, a extender un poco la excavación en el entorno y poder ver algunos elementos muy interesantes, por ejemplo, el consumo de fauna, el consumo de animales. Tenemos un registro fuera de la sinagoga, aparecen restos Ujú. como en todas las calles medievales, a veces la comida se Ah, tiraba fuera ujú. y los Ya. restos de comida y podemos hacer un estudio del consumo, Ujú. de qué consumía la gente, ¿no? En esa Sí, época. Alfonso, una broma, si encontráis cerdo, ya sabéis que eso Ya. delimita Sí, sí. la judería, ¿no? Lo sé, Pero de momento es todo cordero, lo que nos ha parecido a nivel de fauna, ¿eh? O sea que lo sepáis. ujú, Que encaja también con. claro, es otra evidencia. Alfonso, ¿y se puede esperar, podemos soñar en encontrar, aparte del MICVE, que imagino que seguir, que quizá lo logréis, bueno, pues localizar exactamente en la próxima campaña, alguna casa, la carnicería, caser, alguna otra, no sé, o solo se Sí, conserva en principio la no, sinagoga? no, ya nos hemos encontrado excavando, como excavamos la nave central y parte del exterior, en ese exterior, de lo que pensábamos que podía ser la entrada o una de las entradas, ya aparece algún muro de alguna vivienda medieval. Por lo tanto, sí, se conservan las estructuras de las casas y se conserva el registro material, es decir, la cultura material. Están saliendo una colección cerámica muy interesante de los siglos XIV y XV, con unas decoraciones espectaculares, porque en esa época, además, entre Valencia, Cataluña, el Mediterráneo, hay una serie de producciones cerámicas absolutamente espectaculares a nivel artístico y sí, están saliendo elementos que van a ir más allá de lo que es el edificio de la sinagoga. Muy bien. Oye, ¿cuándo empezáis la nueva campaña? Bueno, la idea es empezar, como todos los años, en verano, que es cuando este es un proyecto que se realiza mediante un sistema de prácticas de los estudiantes internacionales, la mayor parte vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, pero vienen también de otros países. Y cuando los estudiantes están libres, que es en verano, es cuando hacemos nuestras excavaciones. Mediante ese sistema Ujú. de prácticas, pues es como se financia un poco el proyecto. Muy Entonces, bien. bueno, también deciros que el proyecto está abierto a cualquier estudiante
que quiere hacer sus prácticas en arqueología, por si hay estudiantes interesados de otros países, que yo sé que tenéis mucho Wow. eco, pues Sí. que componer, Jo, bueno, en el Instituto Americano de Arqueología, componer el proyecto Belchite, muy eh, bien. les saldrá la información correspondiente. Ojalá. Alfonso, ¿con qué imagen, con qué momento de tu trabajo, de estos dos periodos, estos dos veranos, estos 2 años, te quedas? Bueno, tanto el hallazgo sobre todo de las primeras yeserías góticas, cuando aparecieron, que es algo que no te puedes creer porque no te esperas, y que te confirma que el edificio es un edificio medieval y que es un edificio especial, ¿no? Ese momento, ese primer momento en el que ya nos empezó a aparecer todo este verano, y después un momento muy bonito cuando el año pasado ese último vecino que era capaz de recordar el lugar exacto de la sinagoga, pues lo llevamos entre las ruinas del pueblo viejo entre dos personas, porque ya era una persona muy mayor, y consiguió identificarnos el edificio y ya nos acercamos y vimos que aquello era un edificio muy grande y que este señor podía tener razón, ¿no? ¡Wow! ¡Qué emocionante! Oye, enhorabuena. Gracias a todos por trabajar en recuperar esa memoria judía en Belchite, en Aragón. No sé si quieres contarnos algo más, Alfonso, antes de despedirnos. Pues nada, simplemente invitaros espero que lo podáis visitar muy pronto, porque yo creo, como os decía, el próximo año ya abriremos las dos naves laterales que nos faltan y al menos ya buena parte del edificio va a ser visible y visitable. Así que nada, invitaros a A que podáis Belchite. visitarlo algún día. Sí, Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto aquí en Radio Sefarad. vale, gracias a vosotros. Hasta luego.